La mayoría de las personas cree que los estadios son lugares ruidosos, lugares llenos de cánticos, gritos y emoción. De hecho, sí lo son, pero también existe ese otro lado que prácticamente nadie conoce. Y quienes han trabajado en uno durante la madrugada saben que son exactamente lo contrario. Cuando las luces se apagan y las gradas quedan vacías, un estadio puede sentirse más solitario que cualquier bosque. Y fue precisamente en una de esas noches cuando un velador vio algo que jamás pudo explicar. En junio de 1986, México vivía uno de los eventos deportivos más importantes de su historia. El Mundial de Fútbol había llegado al país y ciudades enteras parecían transformarse cada vez que se acercaba un partido. Querétaro no era la excepción. Aquella tarde, miles de personas habían acudido al Estadio La Corregidora para presenciar el encuentro entre Uruguay y Alemania Federal. Durante horas, las calles cercanas permanecieron saturadas de aficionados, vendedores ambulantes, periodistas y vehículos provenientes de distintas partes del país. Pero toda esa energía desaparecía con sorprendente rapidez una vez terminado el partido. Cuando la multitud regresaba a casa y los reflectores principales eran apagados, el enorme estadio quedaba sumido en una calma difícil de describir. Esa noche, un velador inició su turno pocas horas después de que el último aficionado abandonara el recinto. Caminó por la Avenida de las Torres, también conocida como Prolongación Zaragoza, como todas las tardes-noches para dirigirse a su puesto de trabajo, un oficio que no está hecho para todos, ya que trabajar en un sitio tan inmenso como ese en las horas más oscuras, a la mayoría le causaría aversión. Su trabajo consistía en realizar rondines periódicos por las instalaciones, verificar accesos, revisar pasillos y asegurarse de que nadie hubiera quedado dentro del estadio. Era una labor rutinaria, una labor aburrida. Precisamente por eso, cuando vio a alguien sentado en las gradas, no sintió miedo, sintió preocupación. La figura se encontraba bastante lejos, iluminada parcialmente por una de las lámparas de servicio que permanecían encendidas durante la noche. Parecía una persona sentada observando el campo, nada más. El velador suspiró con fastidio. Pensó que probablemente algún aficionado se había quedado dormido o simplemente se había ocultado para evitar salir con el resto de la multitud. El trabajador comenzó a subir las escaleras con la intención de pedirle que abandonara el lugar. Sin embargo, cuando llegó al sector donde lo había visto, no encontró a nadie. Revisó varias filas, miró entre los asientos, incluso recorrió algunos pasillos cercanos. Nada. La persona había desaparecido. Aquello le resultó extraño, pero no tanto como para preocuparse demasiado. Después de todo, el estadio era enorme. Tal vez había bajado por otra escalera mientras él se acercaba. Continuó con su ronda. Durante casi una hora no ocurrió nada fuera de lo normal, hasta que volvió a verlo, esta vez caminando lentamente por uno de los corredores interiores del estadio. La iluminación era escasa y la distancia considerable, pero estaba seguro de que se trataba de la misma persona. El velador aceleró el paso. La figura dobló una esquina. Él hizo lo mismo apenas unos segundos después. Y nuevamente no encontró a nadie. El corredor estaba vacío. Las únicas puertas cercanas permanecían cerradas. No había salidas inmediatas. No había escondites evidentes. Nada. ¿Dónde o cómo podría ocultarse cualquier persona tan rápido? Por primera vez aquella noche sintió una ligera incomodidad. Nuevamente, no porque pensara en algo sobrenatural, sino porque comenzó a preguntarse quién era aquella persona y por qué parecía evitarlo constantemente.
Ya saben, hay que tener más miedo de los vivos que de los muertos. Mientras retomaba su recorrido, recordó algo que no había considerado antes. Aquella noche debía haber trabajado acompañado. Sin embargo, su compañero había pedido el turno libre varios días atrás. Normalmente eso no representaba ningún problema. De hecho, solía disfrutar trabajar solo. Pero en ese momento habría agradecido tener a alguien más recorriendo aquellos pasillos interminables, porque por primera vez comenzó a considerar una posibilidad desagradable. ¿Y si aquella persona no estaba perdida? ¿Y si estaba escondiéndose deliberadamente? ¿Si lo estaban buscando para hacerle algo malo? Las horas continuaron avanzando, y desgraciadamente, las apariciones también. A veces lo veía de pie junto a una barandilla, otras veces sentado en una sección distinta de las gradas, siempre a la distancia, pero con la sensación que aquella persona sabía que ya la habían descubierto, y siempre desapareciendo antes de que lograra acercarse lo suficiente. Hubo algo que lo inquietó particularmente. Durante toda la noche observó a aquella persona en varias ocasiones, y sin embargo, jamás logró distinguir su rostro. Nunca. La distancia, las sombras y la iluminación parecían conspirar para ocultar sus facciones. Era como si cada encuentro ocurriera exactamente lo bastante lejos para impedirle verlo con claridad. A medida que la madrugada avanzaba, el velador comenzó a sentirse cada vez más incómodo. No entendía cómo alguien podía moverse con tanta facilidad por el estadio sin ser detectado. No entendía cómo desaparecía una y otra vez. Y sobre todo, no entendía por qué parecía esperar a que él lo viera antes de marcharse. Poco antes del amanecer, cerca de las 4:30 de la madrugada, ocurrió la última aparición. El velador se encontraba cerca de uno de los accesos principales cuando distinguió nuevamente la silueta. Esta vez caminaba con tranquilidad hacia una de las salidas del estadio. Durante un instante el trabajador pensó en correr. Pensó en alcanzarlo de una vez por todas. Pero estaba cansado. Llevaba horas persiguiendo a aquella persona sin éxito. Así que simplemente lo observó. La figura avanzó sin prisa, atravesó la salida y comenzó a alejarse por el exterior del recinto. Entonces ocurrió algo que el velador recordaría durante el resto de su vida. El hombre misterioso se detuvo, giró lentamente y levantó una mano en dirección al estadio, como si supiera perfectamente que estaba siendo observado, como si se estuviera despidiendo. El velador permaneció inmóvil sin entender lo que estaba viendo. La figura mantuvo el gesto durante apenas unos segundos. Después, bajó la mano, se dio la vuelta y continuó caminando hacia la oscuridad hasta desaparecer por completo. Nunca volvió a verlo, nunca supo quién era. Y nunca encontró una explicación convincente para lo ocurrido aquella noche. Pero muchos años después, cuando alguien le preguntó cuál había sido la experiencia más extraña durante su trabajo como velador, no habló de robos, ni de accidentes, ni de personas que se hubieran colado en el estadio. Habló de aquel aficionado, el hombre cuyo rostro jamás logró ver, el hombre que pasó toda una noche apareciendo en lugares imposibles, y que al amanecer, antes de desaparecer para siempre, tuvo la extraña cortesía de despedirse. Gracias por llegar al final de este video. Dime, ¿qué crees que haya sucedido aquella noche de 1986? ¿Habrá sido una persona realmente o algo más? Te leo en los comentarios. Recuerda que todo el mes de junio, quitando este relato especial, será de relatos de bosques. No te los pierdas.
Si te están gustando los relatos de este canal, te invito a que me regales un like y que me dejes un comentario. Los comentarios ayudan mucho al canal porque así el algoritmo de YouTube entiende que el público realmente interactúa con él. Te invito también a que compartas el canal o los relatos con tus familiares y amigos o en tus redes sociales. Con eso también me ayudarías mucho a difundirlo y a llegar a las personas correctas. Gracias de antemano. Por cierto, no te vayas. Seguramente alguna de estas dos opciones que estás mirando ahorita continúen con este momento de suspenso y terror. Yo soy la guardiana de las sombras. Y yo el narrador fantasma. Te invitamos a suscribirte y a que mires estos otros videos. No olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y si te ha gustado, comparte con tus amigos. Esperamos que tus noches sean un viaje a lo desconocido y tus sueños un eco de nuestras historias.